Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Otro paso más para que se inicie juicio político contra presidente Trump. Aplastante victoria para Boris Johnson y conversadores en Reino Unido. En medio de crisis económica, Colombia es el segundo país que más crece en América Latina. Controla corrupción. Todos los funcionarios públicos a declarar renta. Papa Francisco preocupado por la paz de Colombia. Atribuyen atentado con carro bomba a guerrilla del ELN. No habrá beneficios para excongresista Merlano si se entrega a la justicia. Avantel a reorganización económica. Buenas noches, bienvenidos a CMI, última emisión. Duro choque entre demócratas y republicanos en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que debate los cargos contra el presidente Donald Trump, que lo pueden dejar a un paso del juicio político. Republicanos y demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes han debatido durante una maratónica sesión los cargos anunciados por los demócratas para llevar a un juicio político al presidente estadounidense Donald Trump por el escándalo del Ucrania Gate. Trump abused the power of the office of the presidency to pursue his own personal political gain. It's time to move on. The American people hate this. And it's making some of them hate us. Abuso de poder y obstrucción al Congreso son los dos cargos por los cuales el mandatario podría ser destituido, pues fue hallado culpable de presionar al gobierno de Ucrania para que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden, e incluso de entorpecer las declaraciones de testigos durante la investigación de estos hechos. Se espera que el comité vote en las próximas horas los cargos contra el mandatario para que luego sean sometidos a votación en el Pleno de la Cámara. Contundente victoria para el primer ministro Boris Johnson y los conservadores en Reino Unido. Lograron la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes en una elección que estuvo marcada por la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Johnson dijo que el Brexit se ejecutará en menos de 2 meses. El primer ministro británico Boris Johnson sería el gran ganador de las elecciones parlamentarias en el Reino Unido, en la que hasta los perros fueron los protagonistas. Así lo señalan los sondeos que indican que los conservadores aseguraron en las urnas la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Este resultado pondría sobre ruedas su plan de divorcio de la Unión Europea, que había sido bloqueado por la oposición laborista, liderada por Jeremy Corbyn, quien fue el gran perdedor de la jornada. La victoria de los conservadores es lo que buscaba Johnson al convocar estos comicios con los que rompió la parálisis legislativa en la que se había asumido un parlamento que no encontraba consenso frente al acuerdo del Brexit que alcanzó con Bruselas a finales de octubre. Lo único seguro es que estos nuevos 650 diputados de la Cámara de los Comunes empiezan con el reloj en contra para encontrar una pronta salida del laberinto del Brexit, que desde el referéndum de 2016 tiene al país sumido en la incertidumbre y cuya fecha límite es el próximo 31 de enero. En medio de la crisis económica de la región, Colombia es el segundo país que más creció, según informe de la CEPAL. El reciente balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe realizada por la CEPAL advierte que hay una desaceleración económica en casi toda la región, que en el primer semestre de este año se estancó y tuvo un crecimiento nulo por debajo del 1,34%. En la región se presenta una desaceleración económica generalizada y sincronizada. Resaltan que Colombia es uno de los pocos países que no terminará este año con un bajo crecimiento. 18 de las 20 economías de América Latina han sufrido una desaceleración muy importante. 2 excepciones, Guatemala y Colombia. Según la CEPAL, el Producto Interno Bruto de Colombia crecerá un 3,2% este año. El Banco Interamericano de Desarrollo BID hizo un llamado para que en Colombia haya más equidad en impuestos y para que se dupliquen las inversiones que impulsen el crecimiento económico. Colombia tiene el potencial para crecer entre 5 o 6% en el mediano plazo. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Hace falta pasar del 3,5% del Producto Interno Bruto que se invierte actualmente a cerca de 6% del Producto Interno Bruto. Insistió en que se debe hacer una reforma tributaria para que los pagos sean más equitativos. Hay muy poca gente que paga mucho, pero hay mucha gente que la verdad está pagando muy poco o nada. Una reforma tributaria naturalmente justa, que no peche más a quienes ya pagan, porque ya pagan mucho, pero que busque la manera de que todos los colombianos pongan su contribución al desarrollo del país. Prevé que en 2020 la economía crezca por encima del valor registrado este año.
Todos los funcionarios públicos del país, sin excepción, tendrán que hacer pública su declaración de renta e informar sobre conflictos de interés, tras un proyecto de ley que quedó para la firma del presidente Iván Duque. La iniciativa aprobada por el Congreso de la República y que sale a sanción presidencial era uno de los puntos estipulados en la consulta anticorrupción, que los altos funcionarios del Estado tengan que presentar antes de su posesión la declaración de renta. Y lo mismo, decir cuáles son los conflictos de intereses. Eso cobija también a sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad. Todos los congresistas tendrán que presentar su declaración de renta de aquí en adelante. Pero no es solamente a los congresistas, también deberán presentar la declaración de renta y decir cuáles son sus conflictos de intereses los altos magistrados de la Justicia Especial para la Paz, de las altas cortes, lo mismo que el procurador, el defensor, el contralor, el registrador y otros altos servidores públicos. Yo diría que el Congreso escucha a los casi 12 millones de colombianos que votamos la consulta anticorrupción y a quienes están en las calles. Se aprueba en Senado y en Cámara la conciliación del proyecto que nos obliga a los funcionarios públicos de elección popular a hacer pública nuestra declaración de renta. De otra parte, el presidente del Congreso informó que el gobierno convocará sesiones extras hasta el 20 de diciembre. El Papa Francisco está preocupado por la paz y la reconciliación de Colombia. Así lo reveló el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina. A la audiencia solicitada con el Papa Francisco y realizada este 6 de diciembre acudieron el presidente de la Conferencia Episcopal, el vicepresidente y el secretario general. Monseñor Urbina expresó la preocupación del Papa por la consolidación de la paz en Colombia. Estuvimos el viernes pasado en una audiencia que habíamos pedido al Papa y él nos la concedió para el 6 de diciembre. Y entonces una de las cosas que más nos recomendó, redoblar la oración por la paz del país. Dijo que el Papa fue insistente en que hay que crear un país mejor, un país reconciliado. Él tiene una preocupación muy grande, que los niños y los jóvenes de hoy puedan tener un país en paz que nosotros, los más viejos, no hemos tenido. Sensatez, esa es la palabra que la Iglesia Católica les manda a decir al presidente Iván Duque, a su gobierno y a los promotores del paro. Dice que Colombia es un país muy inequitativo, que se debe reconstruir, pero entre todos, que deben aprender a escucharse. Y con mucho respeto, es que uno tiene que respetar a los demás, no importa que piensen distinto. Los obispos del país comenzaron hoy una jornada de oración por la paz de Colombia. Otro atentado del ELN en una semana. Esta vez esa guerrilla detonó un carro bomba en Cubará, Boyacá, según las autoridades antes del momento en que tenía previsto hacerlo, pues el objetivo era una guarnición militar. La explosión se registró sobre el mediodía en una de las principales vías del municipio de Cubará, en Boyacá. El atentado causó temor en una reunión que se adelantaba cerca del lugar entre el Ministerio del Interior, Ecopetrol y comunidades indígenas. Aunque los civiles que participaban del diálogo no resultaron heridos, 3 soldados sí fueron afectados por la explosión. Este país no puede seguir bajo la idea de que el ELN manda señales de hablar de paz, pero comete actos de violencia. Si realmente tiene voluntad de paz, que empiece por la liberación de todos los secuestrados y por ponerle fin a los actos criminales. Retomado el control en el lugar, fueron evacuados los militares heridos y los funcionarios de gobierno. Al tiempo, el viceministro del Interior pidió nuevamente al ELN demostrar verdaderos gestos de paz. Llamo a la cordura a estos terroristas que demuestren actos de paz. Los funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque no les tenemos miedo. Está el Ejército Nacional para garantizar nuestra integridad personal y vamos a seguir haciendo el diálogo social. El ejército en un comunicado de prensa señaló a la guerrilla del ELN responsable del atentado. Todo indica que el plan era lanzar los explosivos contra las instalaciones militares, pero accidentalmente explotó el vehículo cargado con los cilindros. La excongresista Aida Merlano no tendrá beneficios jurídicos si decide entregarse a la justicia, dijo el fiscal general encargado Fabio Spitia. Luego de que se conociera una carta de la excongresista Aida Merlano divulgada por su hija anunciando una posible entrega, el fiscal general encargado dijo que no se contempla ningún tipo de beneficio. No está contemplado ningún beneficio frente a quienes se fugan. Actualmente la Corte Suprema de Justicia estudia una apelación a la sentencia de 15 años de prisión a la exparlamentaria, condena que pide ser tumbada por su defensa.
De otra parte, el fiscal se refirió al caso de las 2 personas que fueron retenidas en vehículos oficiales que no tenían logos de la policía. Se están adelantando ya indagaciones. Yo no puedo hablar de investigación formal, pero ya indagaciones se están haciendo. Se harán las correspondientes entrevistas y eventualmente algún interrogatorio. La fiscalía analiza si hay mérito para iniciar un proceso penal por estos hechos. La empresa de telecomunicaciones Avantel entró en reorganización financiera. Según la compañía, el proceso no afectará la prestación del servicio. La Superintendencia de Sociedades aceptó el proceso de reorganización solicitado por Avantel en meses pasados con el fin de ampliar y reestructurar su deuda corporativa, la cual asciende a más de $1 billón. La empresa da un parte de tranquilidad al señalar que la organización financiera no representa problemas en la operación y mucho menos dificultades para los 2 millones de usuarios. Con esto garantizamos y aseguramos que los clientes van a seguir teniendo servicios sin problemas y con el mejor precio del mercado. Parte del problema financiero surge por los altos costos con el pago del servicio de voz que efectúa Avantel por 15.000 millones de pesos a las grandes empresas como Claro y Movistar. Lo que han intentado es sacarnos del mercado, pero tengo que mandar un parte de tranquilidad. No nos van a sacar, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Se pide revisión a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Flexibilizar el decreto que regule el consumo de drogas y alcohol en espacio público es una de las propuestas que plantea el nuevo secretario de Gobierno de la alcaldesa Claudia López. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo que evalúan cambios en el decreto que prohíbe el consumo de droga y alcohol en el espacio público. La Corte ha sido clara que debemos garantizar que haya una diferenciación de modo, tiempo y lugar para el consumo. Eso es algo que arrancaremos el 1 de enero a revisar de manera concertada con los territorios. Para el secretario de Salud, Alejandro Gómez, la prioridad será levantarle la vigilancia especial a Capital Salud y anunció que revivirá el programa Territorios Saludables para llevar el médico a las casas. En el gobierno de Claudia, equipos multidisciplinarios con capacidad resolutiva van a llegar a los territorios y mire usted, si a usted la pueden atender para dolencias menores en su hogar, estamos descongestionando los servicios de urgencia, estamos descongestionando los servicios ambulatorios. La secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, dijo que el plan de ordenamiento territorial será producto de un acuerdo de ciudad, por lo que ajustarán sustancialmente la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa. En el entendido de que hay muchos actores en la ciudad, que todos tienen intereses legítimos, que lo importante es poner esos intereses legítimos sobre la mesa y tratar de disminuir las expectativas de los intereses particulares en función de un sueño de ciudad. La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, concentrará su atención en la calidad del aire. Dijo que le apuesta al sendero de las mariposas por los cerros con ajustes, pero no a la modificación de la reserva Van der Hamen. Nosotros vamos a dejar los servicios ecosistémicos que presta la reserva y la reserva en sí misma sin tocar. La secretaria de Educación, Egna Bonilla, destacó el programa de alimentación escolar, la jornada única, pero anunció más cupos para la educación universitaria gratuita. Nosotros tenemos la meta de 20.000 nuevos cupos universitarios. Ya son 9 los secretarios nombrados por la alcaldesa electa. A esta lista se suman Hugo Acero, secretario de Seguridad, Silvia Navarro, de Integración Social, y Juan Mauricio Ramírez, de Hacienda. Los banqueros esperan estabilidad en las tasas de interés en los próximos meses. Asobancaria espera que en la reunión del próximo viernes el emisor mantenga las tasas inalteradas en 4,25%. Aquí vamos a tener una política monetaria que se va a mantener estable, pero en terreno expansivo. El hecho es que hemos tenido un acompañamiento por parte del Banco de la República y no vemos una variación en el corto plazo. Advirtió que una alza desbordada en el salario afectaría a la economía. Sí hay muchos sectores donde el empleo podría ser duramente golpeado, entonces hay que tener en consideración todos esos factores. Además espera que se avance sin problemas en la reforma tributaria.